Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar titulado La situación de la industria del servicio de alimentos después de la pandemia. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada, que es la maestra Lourdes Dosal Ortega. Lourdes tiene una maestría en nutrición y biotecnología alimentaria por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y otra maestría en educación por el Instituto de Enlaces Educativos. Es licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos por la Universidad Iberoamericana. Su actividad profesional está enfocada en la consultoría en nutrición y servicio de alimentación, la implementación de sistemas de gestión de calidad y asesoría para la certificación de normas mexicanas distintivo H. Ha impartido clases a nivel licenciatura y en programas de educación continua en diferentes instituciones altamente reconocidas. Lourdes es orgullosamente dentro de nuestro claustro docente como profesor CESA. Lourdes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida y te cedo la palabra. Hola Ramón, muchas gracias por la invitación. Aquí compartiendo con ustedes esta tarde las experiencias que hemos tenido en los servicios de alimentación en este tema de la pandemia. Hablando de la situación de los servicios de alimentación esta tarde, les voy a decir desde dónde les voy a platicar yo. Mi actividad, como ya comentó Ramón, es principalmente dentro de la industria de servicios de alimentos, como consultora en nutrición, manejo higiénico de alimentos, implementación de programas de calidad, específicamente en lo referente a distintivo H. Adicional a la situación financiera y laboral en la que se encuentran inmersos estos servicios, a lo largo de todo este tiempo hemos observado varios aspectos que es importante comentar esta tarde. Los comentarios vienen desde la experiencia que vivimos con nuestros clientes, que vienen desde empresas de banquetes, restaurantes, incluyendo restaurantes de clubes deportivos y sociales, restaurantes de hoteles, concesionarios de comedores industriales, viviendo la experiencia desde el cliente que contrata un concesionario y también la experiencia del mismo concesionario que da el servicio. También comedores autoadministrados de empresas de sectores esenciales y no esenciales. ¿Qué pasó con esas cafeterías de las universidades? ¿Qué pasó también con los servicios de alimentación en hospitales, tanto el servicio de alimentos a hospitalización como a las cafeterías? Bueno, toda esta vivencia es lo que nosotros lo queremos compartir. Pues, ¿qué pasó el año pasado? Son muchas cosas, ¿no? Estábamos con toda la historia de la pandemia, lo que nos decía la Organización Mundial de la Salud, el CDC, la Secretaría de Salud, el IMSS, pero esto se tradujo en nuestros servicios de alimentos en varias cosas. Empresas cerradas, restaurantes cerrados con bajos aforos, muy poca afluencia, y empezó a generarse despidos de personal, problemas económicos, miedo, todo vivimos. También una incertidumbre que no sabíamos de qué se trataba y obviamente se reflejó en problemas de tipo económico. En primera no sabíamos ni siquiera qué era el coronavirus, no sé ustedes, pero nosotros nos tuvimos que poner a estudiar, ¿sí? También otra situación que pasó es que nadie pensó que iba a ser tan largo. Todos esperábamos que después de Semana Santa la situación iba a mejorar, pero pues como todo lo vivimos fue y sigue siendo un proceso muy largo que trajo consecuencias de diferentes índoles. Esto me lo encontré hoy en la mañana en el periódico Reforma, y decía cuáles habían sido las variaciones con respecto al año 2019 en diferentes tipos de servicios y comercios. Entonces aquí teníamos que en hoteles y comida habíamos tenido una reducción de 45.2%. Y en cuestión de comercios, en bebidas, hielo y tabaco, nos ponen 32%. O sea, fue una situación que a esta rama de la industria le afectó de una manera impresionante. Aquí también tomé unos datos de una presentación que hicieron en Deloitte y también con la intervención de Canirac, y nos hablan del impacto que tuvo en la industria restaurantera, ¿no? Que eran el 80% de los restaurantes cerrados, hubo
15% que se adaptaron para servicio a domicilio y para llevar. También se presentó este fenómeno de una caída en la demanda en un 85%. Y también hubo una baja del 87% del gasto de tarjetas de créditos en restaurantes. También nos mencionan que 30,000 restaurantes han cerrado en forma definitiva y implica un riesgo de pérdida de empleo para 300,000 familias. Es una situación en la que estamos metidos que cuesta mucho trabajo digerir. Esas empresas a todo esto se enfrentaron, tuvieron que despedir empleados que ya habían capacitado. Todos los que estamos aquí sabemos qué difícil es lograr tener un empleado capacitado, pero pues muchas veces se vieron en la necesidad de hacerlo, ¿no? También se vio la necesidad de optimizar los recursos. ¿Cómo le hago? Lo mejor con lo menos posible, ¿no? También se enfrentaron a gastos elevados, pocos ingresos y también hacer frente al costo de tener las instalaciones cerradas. No por estar cerradas dejas de pagar renta, luz, gas, limpieza, muchos insumos que son necesarios para mantener las empresas aún cerradas, ¿no? Y luego llegó, por ahí de la mitad del año, lo que llamamos la nueva normalidad. No sé si todos ustedes sintieron todo este término de la nueva normalidad. Y salieron tanto los protocolos de mesa segura como los protocolos del IMSS. Todos los restaurantes, a muchos de ellos los acompañamos en la implantación de este protocolo de mesa segura. Y la verdad, este protocolo de mesa segura a mí me pareció muy bueno porque abarcaba desde higiene del personal, la situación de que se eliminaran buffets y barras de autoservicio para eliminar la contaminación, se cerraron áreas de juegos infantiles, se buscó un aforo reducido en salones privados. También, y aquí ya empezamos un poco con la cuestión de que nos metemos más en la parte digital y tecnológica, que en vez de tener cartas, se sustituyó por un código QR que escaneábamos al llegar al restaurante y por un sistema electrónico de pagos. Si ven, todo esto de los protocolos de higiene son una parte muy fuerte en cuestión de mesa segura, ¿no? Del protocolo de mesa segura y obviamente también del protocolo del IMSS. Pero aquí me queda una cuestión, ¿qué tanto ayudó a reactivar a los restaurantes? No sé ustedes qué opinión hayan tenido, porque qué difícil es con el tiempo que llevaban de gastos sin ingresos y empezar a abrir con un 30% de aforo, pues fue muy difícil. La verdad, yo no creo que que la mayoría de los establecimientos hayan podido recuperarse, aunque el protocolo de mesa segura daba seguridad de alguna manera, pero sí, yo creo que con este 30% de aforo fue muy difícil recuperar. Aquí se vale que nos platiquen sus experiencias en un ratito más. Bueno, y nosotros como consultoría, ¿qué hicimos para apoyar a nuestros clientes durante este tiempo de la pandemia? Bueno, pues primero, como les comentaba hace un rato, nos dedicamos a investigar sobre este virus que es el coronavirus SARS-CoV-2 y buscar información de fuentes confiables. Necesitábamos algo verídico y que saliera de fuentes como el Instituto Mexicano del Seguro Social, como el CDC, como instancias internacionales con la Organización Mundial de la Salud, para realmente ver que lo que estábamos recomendando a nuestros clientes era algo verídico. Y luego aquí nos empiezan a salir términos, ¿no? ¿Cómo se dice? Desinfección, sanitización, ¿sí? Acuérdense, los que ya estamos metidos en esta cuestión del manejo higiénico de alimentos, que no es sanitizar, es desinfectar. Y entonces aquí nos viene la situación, ¿qué hay que desinfectar? ¿Qué soluciones desinfectantes son efectivas contra el virus? También caímos un poco en el peligro de que estábamos desinfectando a todo, nos bañábamos de desinfectante, pero eso no era lo importante, ¿no? Hasta que por fin entendimos que el COVID-19 es una enfermedad respiratoria,
y no hay evidencia que se transmita por alimentos. Entonces, lo que hay que cuidar es todo lo que se transmita por medio de respiración, flujos respiratorios y obviamente la cuestión de higiene del personal. También, ¿qué otras estrategias nos ayudaron? Pues echando mano de la tecnología, desarrollamos cursos de capacitación a distancia para capacitar al personal operativo en prácticas de la prevención de la transmisión del virus. Esto fue lo que hicimos mayormente todo el año pasado. Y también investigar qué modelos de negocio habían tenido éxito durante la pandemia. Ahorita vamos a platicar de algunos de ellos, porque sí hubo varios que tuvieron éxito. Pero bueno, llegamos a fin de año, en vez de mejorar, seguimos con semáforo rojo, volvieron los restaurantes a cerrar, siguió el home office y obviamente los eventos se trataron de disminuir al máximo posible, lo que afectaba de una manera importante todos los servicios de banquetes. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos en este año, en el 2021? ¿Cómo lo vemos venir? Primero, aquí nos queda clarísimo que lo que tenemos que hacer es reinventarnos. ¿Qué es reinventarnos? Pues buscar hacer lo mismo de una manera diferente, ser creativos, buscar otras maneras de enfrentar la situación. Pero aquí hay algo muy interesante. Tenemos que hacer frente a un nuevo perfil del comensal. No es el mismo comensal de finales de 2019, de principios de 2020, al que estamos enfrentando ahorita en febrero, marzo de 2021. ¿En qué habrá cambiado este comensal? Primero, aquí hay unos puntos que encontré en una revista que se llama Food Tech Magazine, que dice qué factores específicamente modifican los hábitos de consumo. Tenemos, por ejemplo, las campañas de mercadeo afectan los hábitos de consumo, para eso son las condiciones económicas, las preferencias personales, pero me pareció aquí muy importante y muy interesante ver que también una crisis como la pandemia va a modificar nuestros hábitos de consumo. Entonces aquí nos vamos centrando en que tenemos que buscar una manera diferente de llegar al nuevo comensal. También entre los factores que modifican estos hábitos de consumo es la influencia de grupo, pero pues aquí no es tan relevante. ¿Sí? Aquí, ¿cómo va a ser este consumo global? Tenemos que tener en mente que estamos enfrentando a un nuevo consumidor, por una parte. Ahorita vamos a hablar de ese nuevo consumidor, porque todos lo somos diferentes, ¿no? Y también vamos a estar trabajando en condiciones totalmente diferentes, en cuanto a aforo, en cuanto a ubicación, en cuanto a muchas cosas. Bueno, aquí hay varias cosas que yo pienso que tienen que ver con cómo va a ser nuestro nuevo consumidor. Primero, es un consumidor digital que ya tiene buen manejo de la tecnología y de las redes sociales. Ya se atreve a pedir muchas cosas por medios digitales. Otro dato muy interesante es que los consumidores ya están familiarizados por pedir por diferentes plataformas la comida. Y también la población mayor a 55 años que antes no hacía uso de estas plataformas digitales, ya lo hace y con bastante fluidez, digamos, ¿no? Y también este consumidor es un consumidor que no se va a desplazar mucho ni en cuanto a viajes, ni en cuanto a ir a las oficinas, porque el home office se sigue manteniendo. Entonces, ya ven, vamos a tener un consumidor o un usuario de nuestros servicios de alimentación que es distinto, porque tuvo que ser distinto. Pero también este consumidor va a ser una persona mucho más consciente de la salud. Durante todo este tiempo de la pandemia se pudieron, se hicieron a la idea que el consumo de alimentos más saludables nos va a mejorar nuestra salud. Entonces, todo el mundo está interesado por qué alimentos seleccionar, qué prácticas de preparación. Todo el mundo estuvo con un mayor interés en la gastronomía,
en la preparación de alimentos, todo el mundo compartía recetas, se metían a páginas para aprender a preparar platillos diferentes. Y también empezaron a buscar diferentes tendencias gastronómicas, buscaron recetas vegetarianas, recetas veganas, empezó todo el cuestionamiento del orgánico, el gluten, ¿es bueno, no es bueno? Tiene que ver con la salud. Y una cosa muy importante, también vio que toda la alimentación y la gente que sabe cocinar iba a tener un impacto directo a su salud. No sé si lo vieron ustedes, pero sí yo vi un gran cambio en los consumidores en relación con el tipo de platillos que estaban o de estilo de alimentación que estaban seleccionando. Entonces ya tenemos dos. En primera, la parte digital y la cuestión de la salud. Y aquí otra cuestión que va a marcar de manera importante al nuevo consumidor es que tienen mayor conciencia de la higiene, ¿sí? Ya todos saben, ya es del dominio común, qué es una superficie en contacto con alimentos que debe de estar desinfectada. Ya sabemos qué es la contaminación cruzada. Estaba la gente muy familiarizada con que se desinfectaran los transportes, los que llegaban los alimentos a los servicios de alimentos, o sea, a que la gente tuviera mejores prácticas de higiene personal. Por eso sí creo que vaya a haber mucha más conciencia de programas y de certificaciones como serían, por ejemplo, la certificación de HACCP, el distintivo H, el programa Punto Limpio, todo esto con el afán de que el comensal se sienta tranquilo, que al lugar a donde está llegando a consumir alimentos es un lugar consciente de la higiene. Y también aquí tenemos que ver, echar a volar la creatividad. Los restaurantes, ¿dónde están sirviendo ahora que ya pueden abrir? Pues aparte del servicio a domicilio, que también, si nos echamos para atrás en la diapositiva anterior, también el servicio a domicilio tiene su tema en cuestión de higiene. Todos los que estén familiarizados con temperaturas y la reproducción de los microorganismos a diferentes temperaturas, verán que el servicio a domicilio también tiene un riesgo y también los restaurantes tienen que ser conscientes de mantener esas temperaturas para asegurar la inocuidad de lo que están mandando, ¿no? También han visto servicio en terrazas, en espacios abiertos. El otro día aquí bajando por Calzada de las Águilas veía en el estacionamiento del Sanborns que están dando servicio y hay varias mesas que están dando servicio, lo cual me pareció, la verdad, muy creativo y muy interesante que lo estén pudiendo hacer. En cuestión de banquetes, yo creo que no van a empezar como estaban antes, con unos grandes eventos para atender a 800,000 personas, pero sí se están apegando a los protocolos de higiene, están haciendo pruebas COVID a los empleados y yo creo que poco a poco se va a ir aumentando la confianza y van a ir pudiendo abrir los servicios a un mayor número de personas. También otros servicios de banquetes han empezado a vender sus productos en tiendas, han dado clases de cocina, han hecho servicios de diferente índole en diferentes lugares, ¿no? Y de diferentes maneras. Y se fija lo de las clases de cocina, sí es muy interesante porque ha sido por varios lugares donde se ha manifestado, ¿no? Los comedores industriales y los comedores institucionales en empresas esenciales han seguido sirviendo con este servicio de Box Lunch. También el servicio de Box Lunch tenemos el problema de las temperaturas y también nos cayó como aguacero toda la prohibición de los materiales de un solo uso en los comedores. Entonces ahí tenemos otro reto y otra manera de ser creativos, ver cómo encontramos la manera de dar ese servicio. También podíamos pensar que en los comedores industriales utilizaran aplicaciones para reservar espacios en el comedor, también ver si pudiéramos en las empresas abrir
los comedores, abrir ventanas para que no fuera el aire, bueno, en un ambiente cerrado, que es donde pudiera haber mayor riesgo de contagio. Y lo que también, y eso sí fue un auge, fueron las llamadas dark kitchens, que son establecimientos cerrados que no sabemos nosotros que hay una cocina ahí, y dentro de ese espacio es donde se preparan alimentos que surten a cocinas que venden los alimentos a través de aplicaciones. Hemos trabajado con algunas de estas dark kitchens y sí, los protocolos de higiene tienen que ser muy estrictos porque el riesgo de una intoxicación es muy alto. Entonces ya ven cómo hay que buscar cómo puedo hacer las cosas diferente. ¿Sí? Y también aquí tenemos otro tipo de consumidor. Bueno, el mismo tipo de consumidor también va a estar, por la misma situación económica, más consciente de la relación de la calidad y precio. ¿Qué estoy recibiendo por lo que estoy pagando? Entonces aquí tenemos que tener muchísimo cuidado con la calidad, que realmente el consumidor sienta que vale la pena lo que está gastando por un servicio o un platillo. Y también otro problema, tenemos que estar muy preocupados por la sustentabilidad. Con todo el tema del servicio a domicilio, el problema de la basura se elevó de una manera impresionante. Entonces, sí, los comensales están preocupados por la sustentabilidad, pero también los servicios de alimentación tienen su reto de cómo ser más sustentables. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro reto? Pues tenemos que resurgir, la verdad. Yo creo que tenemos muchos elementos de ir poco a poco saliendo adelante en todas estas situaciones. Como les comento, nos tenemos que reinventar para adecuarnos a las nuevas condiciones y al nuevo perfil del consumidor. Pues muchas gracias y dejo de compartir. No sé si haya preguntas. Lourdes, muchísimas gracias por tu webinar. Creo que estuvo muy interesante. Esperemos a ver si nos hacen alguna pregunta aquí en el chat. La primera que me hacen es, ¿a qué se refiere con empaques de un solo uso? Empaques, es Gina. Hola, Gina. Mira, los empaques de un solo uso es todo lo que se está utilizando como los empaques del box lunch, todo lo que es unicel, plástico, bolsas de plástico, vasos de café, todo eso es empaque de un solo uso. Entonces, eso es ahora ha sido la base del servicio del empaque en los servicios a domicilio. Al entrar ahora la nueva legislación de que los prohíbe, pues estamos en un problema porque tenemos que buscar otros empaques que lo sustituyan. Por aquí nos hacen otra que si nos podrías hablar un poco más de las dark kitchens. Bueno, sí, las dark kitchens es un fenómeno muy interesante realmente porque son establecimientos que salieron o sea, los están haciendo en un lugar cerrado, que nadie sabe que hay ahí, y ahí es una cocina donde digamos, se preelabora, se lavan, desinfectan, se porcionan, y de ahí sale todo a cocinas más chicas que son las que surten a los aplicaciones como pudiera ser Uber Eats. Nosotros trabajamos con algunas de ellas y sí vimos que es bien importante capacitar al personal en manejo higiénico de alimentos y hacer, hacer la importancia de manejo de temperaturas, de PEPs, cuánto tiempo va a tardar en llegar de la cocina, de la dark kitchen al centro de consumo. O sea, sí es estudiarle bien todo ese proceso, pero es una cuestión importante. Gracias, Lourdes. Aquí tengo otra que me dicen que cómo consideras que regresarán los eventos, los sociales y los empresariales. Mira, los sociales, como les comentaba, yo creo que van a ir empezando poco a poco, ¿sí? Van a ir en grandes espacios, van a ir poniendo mesas más separadas, o sea, cuidando todo la cuestión del distanciamiento social.
y con pocas personas, ¿no? Y poco a poco van a ir mejorando, ¿no? Por ejemplo, no van a tener, o sea, la cuestión de los buffets, las mesas de dulces, todo eso va a tener que cambiar. Obviamente, el protocolo de higiene para los meseros, que estén con careta, con cubrebocas, la cuestión de lavado de manos, eso es en cuestión de los sociales. De los empresariales, pues yo creo que van a tener que ir viendo en cada empresa. A mí me gustaría ver si en las empresas hubiera, por ejemplo, opción de servir, digamos, en una terraza, en el estacionamiento, en un jardín, pues tendríamos una enorme ventaja. Y también, mientras permanezca el home office, pues poco a poco van a ir incrementando, ¿no? Gracias, Lourdes. Otra es, ¿cómo puede un negocio competir contra los negocios informales de alimentos cuando los restaurantes están cumpliendo con todos los lineamientos de seguridad e higiene? Eso es un problema. Yo no estoy de acuerdo. Obviamente, los establecimientos ilegales, pues no tendrían por qué estar, ¿no? Eso es una competencia desleal y a mí me daba muchísimo coraje cuando yo pasaba por los puestos de tacos aquí en Calzada de las Águilas y veía que los restaurantes estaban cerrados y en un puesto callejero ni hay control de la inocuidad, ni sana distancia, ni traen el cubrebocas. Entonces es una competencia completamente desleal. Ahí sí yo creo que estaría en manos de la autoridad de Gracias. que los quitaran, la verdad. Otra es, ¿cómo consideras que va a ser el futuro de los comedores que dan servicio a empresas ahorita con la parte de home office? Pues mira, ahorita, por ejemplo, con los que estamos trabajando, de verdad, de un comedor que daba servicio a 1,000 personas, están dando, si ya es muchísimo, 100. Entonces, obviamente, es box lunch, se lo llevan a su escritorio para evitar la concentración de personas. Pues yo creo que va a tener que ir siendo como por etapas, ¿no? Primero pensar cómo se pudiera ventilar el área del comedor y cómo se pudiera escalonar al personal para que no se juntara toda la gente a la misma hora, porque todos los que están acostumbrados a estar en los comedores industriales, de 2 a 3:30 hay una concentración bárbara de personas. Entonces ahí hay que ver cómo se hace ese tipo pues, de escalonamiento para que no se sature tanto. ¿Cuál consideras que sería la clave para trascender hoy en día como un restaurante? Pues la clave, mira, yo creo que hay que dar confianza y comunicar. Yo, el protocolo de mesa segura, a mí me parecía extraordinario, la verdad. Yo creo que faltó comunicarlo y darle confianza al comensal. La verdad, si vas a un restaurante con tu familia que tiene implementado el protocolo de mesa segura, no debes de tener, no hay manera que te enfermes, o sea, que te contraigas COVID. El problema es que si vas con 3 parejas que vienen de 3 hogares diferentes, ahí es donde está el problema, pero eso nunca nadie lo dijo. Entonces, dicen, bueno, ¿cómo no se va a enfermar si va a restaurantes? No, 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 se enfermó por otra cosa. En un restaurante, con un protocolo de mesa segura bien implementado, no creo que haya un gran riesgo de enfermarte. Entonces, si me dices, ¿cómo lo vería? Pues yo creo que hay que comunicarlo. Es decir, siéntanse tranquilos de todo lo que estamos haciendo. O sea, sería más como la difusión y el entender las formas en las que se están haciendo las cuestiones de higiene y demás ahorita en la industria, ¿no? Sí, 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 pero nunca te dijeron, Ramón, o sea, no sé si los escucharon, pero nunca dijeron, el problema no es que vayas tú ¿dónde está el contagio? El contagio va a estar en la mesa, porque ahí ya no tienes sana distancia. Y tú estás platicando a una distancia menor a 1,5 metros con una persona que no es de tu familia con la que convives habitualmente. Y esa persona pudo haber estado en contacto con alguien que le transmitió el virus. Perfecto. Pues no sé si tengan alguna otra duda. Aquí había un tema de Alberico, que me da mucho gusto saludarte, Alberico. Trabajamos juntos hace algunos años en varios hoteles, que me preguntas, ¿qué opinas de cómo cumplir con las temperaturas en los servicios de delivery? Pues mira, yo creo que aquí hay que hacer 2 cosas, por ejemplo, mantener, o sea, calcular, aquí es como un poco ensayo y error, ¿no?
ver a qué temperatura sale del establecimiento y como buscar una manera de checar temperatura con un termómetro láser, por ejemplo, el repartidor, pudiéramos como ver qué tanta temperatura pierde, ¿no? Y también en los servicios de delivery tenemos que tener a fuerza una manera de, como una leyenda precautoria, de decir que se consuman el producto dentro de las siguientes 2 horas, que si se va a guardar, al día siguiente se recaliente a cierta temperatura, a 74 grados, porque eso es una manera de nosotros podernos, bueno, el establecimiento, de poderse defender, ¿sí? Entonces, eso lo aplicamos, por ejemplo, en Comedor Santa María, que dan servicio de comidas a niños de bajos recursos. Entonces, como ahorita no pueden atenderlos en el comedor, les dan la comida para llevar en Tupperwares. Entonces, sí dijimos, hay que implementar un proceso de enfriamiento y poner la leyenda precautoria para que las familias se hagan conscientes de la importancia pues de recalentar, ¿no? Oye, Lourdes, aquí hay otra, y nos Entonces, preguntan que la venta de comida, ahorita a raíz de la pandemia, hecha en casa, está en ujú, auge, ¿no? De pasteles, galletas, etcétera. ¿Cuáles sí, son las medidas básicas para mantener la inocuidad de los alimentos? medidas básicas de inocuidad de los alimentos. Obviamente, normas de higiene personal, cabello recogido, lavado de manos, aunque sea la cuestión de no usar maquillaje, aretes, anillos, todo eso, toda la cuestión de higiene del personal, ¿no? Otra cosa, si es comida preparada en casa, la cuestión de las temperaturas del refrigerador no son lo más confiable, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo la temperatura a la que mantienes la comida de tu familia cuando lo retacas demasiado, ¿no? Entonces ahí habría que asegurar las temperaturas de los que está refrigerado y tener un control de las caducidades. Y, por ejemplo, todo lo que fuera crema, sobre todo crema, queso, tener cuidado de mantener esas temperaturas. También me comentaban mis alumnos en la mañana de una dark kitchen de helados, que ha sido un auge impresionante y que te mandan el helado, lo cual me parece un reto porque por lo difícil del manejo, y que también te dan, pero también hay servicio ahí en la banqueta. Okay. ¿Alguien más aquí? Jessica, entre la creatividad y la integridad, sí. Fíjate, Jessica, aquí contestando esta pregunta, también la línea es muy delgada entre la creatividad y la integridad. Sí, también hemos tenido problemas de como están con los gastos tan recortados, con el costo que los tiene verdaderamente ahorcados, caemos precisamente en problemas de, híjole, ya se venció la caducidad, no huele tan bien, pero no, ¿cómo lo vamos a tirar? Entonces, ahí sí, yo creo que la ética tiene que eh, prevalecer, porque sí hemos tenido casos es más, de empresas de comedores, que como no quieren gastar, han utilizado ingredientes poco adecuados, digamos, y han causado problemas de brotes de intoxicación. Por aquí tengo otra que nos dicen que cuáles consideras que son las medidas del protocolo de mesa segura que deberían de permanecer. Mira, yo creo que la cuestión de la distancia, la cuestión de, obviamente, del mesero que traiga el cubrebocas y la careta, que se lave bien las manos, toda esa parte de la distancia, de la higiene del personal y obviamente todo en el back office, en la cocina, y, o sea, las normas de higiene. Luego pensamos que el distintivo H es un plus. Pues realmente el distintivo H, y si tenemos de la mano la NOM 251, es nuestra obligación, ¿no? Y la obligación de todos los servicios de alimentación. Ok. Aquí tenemos otra que nos dicen que se ha percatado que hay varios platillos que no son aptos para el servicio a domicilio, que son viables para el consumo dentro del salón comedor. Sí. Eh,
aquí entra la parte de creatividad, reinventar. ¿Qué es lo que tú sugieres al respecto? Pues mira, nadie nos ha dicho realmente que, o sea, si hace un año nos dicen qué platillos sirven para servicio a domicilio, pues tendremos que pensar de nuevas alternativas. Por ejemplo, todo lo que es, ¿qué les diré? Algo, los pasteles yo lo veo que es muy difícil para servicio a domicilio porque invariablemente llegan con algo roto. O sea, hay que ir buscando, no tenemos una línea que digas, esto seguro, lo caliente, lo frío. Yo creo que es que hay hacer un estudio de qué platillos son los que más nos pueden ayudar. Perfecto. Y que tú lo ves, por eso es el éxito de la pizza, no es porque sea tan buena, la verdad. Todos, pero la verdad es que la pizza llega bien, a diferencia de otros platillos, llega bien. Oye, y por aquí nos hacen otra que si tú consideras que los separadores de acrílicos son útiles para el protocolo de mesa segura. Mira, yo creo que si separan las mesas, por ejemplo, en un restaurante, yo creo que es suficiente, ¿no? En los comedores industriales, pues sí, pudieran ser, pero es una inversión muy alta tanto para el concesionario o la empresa, ¿no? Entonces, pues si dices, para dar servicio tengo que gastar un dineral en un separador o en muchos separadores, pues yo creo que está más complicado. A lo mejor sería más fácil hacerlo o abrir ventanas, o sea, que haya corrientes de aire, porque también el tema de la ventilación, de los filtros, de los aires acondicionados es una cuestión complicada. Sí, aquí tengo, lo de los separadores. Y también lo que dice Gina, ¿no? Hay restaurantes que niegan productos porque ya saben que no llegan bien, eso es cierto. Pero miren, yo tengo la experiencia de un restaurante de comida libanesa que nos encanta ir y que realmente llega bien. O sea, buscaron el empaque, cómo empacaron las hojitas de parra, llegan bien. Entonces es como ensayo y error. Y yo creo que también como acercarse un poco al comensal, cómo te llegó el producto. Es la única manera que vamos a saber. Entonces, en la parte de ser creativos y flexibles, pues yo creo que tenemos que voltear a ver al consumidor y preguntarle cómo te llegó. Hacer encuestas de satisfacción, ¿no? Del servicio a domicilio. Sí, encuesta de satisfacción. ¿Y sabes dónde te das cuenta de mucho? Si en el momento que dices, ¿le recomendarías a alguien el servicio a domicilio de mi empresa? Y cuando tú te atreves a recomendar, es cuando dices, sí, sí vale la pena. Hay veces que no te atreves a recomendar, cuando dices, lo recomendaría, no. ¿Por qué? Porque me llegó, el jugo se había salido, o estaba seco, o estaba frío. Entonces, sí, como voltear a ver un poco al comensal. Perfecto, Lourdes. Pues creo que son todas las preguntas que tenemos por el momento. Pues no me queda más que agradecerte tu tiempo por esta plática que verdaderamente estuvo muy interesante y muy actualizada. Creo que eso fue un punto también muy bueno de esta tarde. Te Pues, agradezco muchísimo. muchas gracias, Ramón. No me quise meter en todo el tema financiero porque verdaderamente, en primera, que no es mi área, pero sí yo sé que estamos en una situación difícil y a lo mejor cualquier acción que tomemos va a repercutir en la cuestión económica, ¿no? Pero hay que ver son las mejores maneras para salir de esto, ¿no? Claro que sí, Pues, completamente de acuerdo, Lourdes. pues muchísimas gracias, Ramón. Pues muchísimas gracias, Lourdes, y gracias a todos. Y nosotros dentro de esa universidad contamos con la Escuela de Alimentación y de Salud, dentro de las cuales tenemos la maestría en Servicios de Alimentación Institucional y la especialidad de Gastronomía para el Bienestar y la de Alimentación Masiva. Fue un gusto que nos pudieran acompañar esta tarde y que tengan buen día. Hasta luego.